El diagnóstico del error, la fugitividad de la riqueza. Usted se levanta cada mañana con la sensación de que está persiguiendo un objetivo que siempre se mueve un paso más rápido que usted. El error técnico que está cometiendo es creer que la fortuna se fabrica exclusivamente bajo la luz del sol. Usted ha sido programado para ver el sueño como un interruptor de apagado, una pausa necesaria para que su cuerpo físico no colapse. Esa es la estafa de la productividad lineal. Mientras usted duerme sin un protocolo, su mente subconsciente, que no conoce el descanso, entra en un estado de entropía cognitiva. Al no recibir una orden de ejecución clara, al cerrar los ojos, su procesador interno se dedica a reciclar la basura emocional del día. La ansiedad por las facturas, la frustración por el jefe y el ruido de las redes sociales. Lo que usted está haciendo es, literalmente, programar su pobreza en piloto automático durante 8 horas cada noche. Usted no está cansado porque trabajó mucho. Usted está agotado porque su mente pasó la noche luchando contra escenarios de escasez que usted mismo inyectó por omisión. Hoy vamos a detener este parricidio de su propio potencial financiero. Ingeniería, la ecuación nocturna y la caída de la impedancia. Para entender por qué su realidad financiera no cambia, debemos analizar la física de su mente. El éxito se rige por la ecuación de existencia. M igual a F por I elevado a ER. Durante el día, su resistencia, R, es máxima. Usted tiene un guardián lógico, el factor crítico de la mente consciente que actúa como un aislante eléctrico. Cuando usted piensa, soy millonario, a las 2 de la tarde, su mente beta responde instantáneamente con un cortocircuito de realidad. No, no lo eres. Mira tu cuenta bancaria. Esa resistencia anula su intención y, sin embargo, al entrar en el umbral del sueño, ocurre un fenómeno de ingeniería biológica, la caída de la impedancia. Sus ondas cerebrales descienden de beta a alfa y finalmente a teta. En este estado, el guardián se retira. La resistencia, R, cae a niveles cercanos a cero. Es el único momento en el ciclo de 24 horas donde su hardware es superconductor. Si usted logra inyectar una señal en este punto, la potencia de su intención no se suma, se multiplica exponencialmente. Usted no necesita más fuerza de voluntad. Necesita aprovechar la ventana donde la física de su cerebro permite que la idea de fortuna se convierta en masa crítica sin oposición. Auditoría. El diagnóstico del error, la fugitividad de la riqueza. Usted se levanta cada mañana con la sensación de que está persiguiendo un objetivo que siempre se mueve un paso más rápido que usted. El error técnico que está cometiendo es creer que la fortuna se fabrica exclusivamente bajo la luz del sol. Usted ha sido programado para ver el sueño como un interruptor de apagado, una pausa necesaria para que su cuerpo físico no colapse. Esa es la estafa de la productividad lineal. Mientras usted duerme sin un protocolo, su mente subconsciente, que no conoce el descanso, entra en un estado de entropía cognitiva. Al no recibir una orden de ejecución clara, al cerrar los ojos, su procesador interno se dedica a reciclar la basura emocional del día. La ansiedad por las facturas, la frustración por el jefe y el ruido de las redes sociales. Lo que usted está haciendo es,
Literalmente, programar su pobreza en piloto automático durante 8 horas cada noche. Usted no está cansado porque trabajó mucho. Usted está agotado porque su mente pasó la noche luchando contra escenarios de escasez que usted mismo inyectó por omisión. Hoy vamos a detener este parricidio de su propio potencial financiero. Ingeniería, la ecuación nocturna y la caída de la impedancia. Para entender por qué su realidad financiera no cambia, debemos analizar la física de su mente. El éxito se rige por la ecuación de existencia. M igual a F por I elevado a ER. Durante el día, su resistencia, R, es máxima. Usted tiene un guardián lógico, el factor crítico de la mente consciente que actúa como un aislante eléctrico. Cuando usted piensa, soy millonario, a las 2 de la tarde, su mente beta responde instantáneamente con un cortocircuito de realidad. No, no lo eres. Mira tu cuenta bancaria. Esa resistencia anula su intención y, sin embargo, al entrar en el umbral del sueño, ocurre un fenómeno de ingeniería biológica, la caída de la impedancia. Sus ondas cerebrales descienden de beta a alfa y finalmente a teta. En este estado, el guardián se retira. La resistencia, R, cae a niveles cercanos a cero. Es el único momento en el ciclo de 24 horas donde su hardware es superconductor. Si usted logra inyectar una señal en este punto, la potencia de su intención no se suma, se multiplica exponencialmente. Usted no necesita más fuerza de voluntad. Necesita aprovechar la ventana donde la física de su cerebro permite que la idea de fortuna se convierta en masa crítica sin oposición. La termodinámica del sueño y el vaciado de caché. Para que el script de fortuna sea procesado, debemos aplicar una optimización termodinámica. El cerebro consume el 20% de la energía de su cuerpo. Durante el día, esa energía se disipa en forma de calor cognitivo debido al análisis, el juicio y la preocupación. Si usted entra en el sueño con esa temperatura mental, su sistema operativo prioriza la refrigeración, el descanso básico, en lugar del procesamiento, la fabricación de fortuna. Necesitamos realizar un vaciado de caché cognitivo. Esto se logra mediante la descarga de datos en papel. Al escribir los pendientes y miedos del día, usted está realizando una transferencia de archivos del almacenamiento volátil, su memoria de corto plazo, a un almacenamiento externo físico. Biológicamente, esto reduce la actividad en la corteza prefrontal y permite que el flujo de sangre se desplace hacia las áreas de procesamiento profundo. Estamos forzando a su hardware a entrar en un estado de superconductividad, donde la energía ya no se desperdicia luchando contra el estrés residual, sino que se canaliza enteramente hacia la consolidación de la nueva frecuencia de riqueza que estamos a punto de inyectar. El colapso por ruido biológico. El hardware en llamas. Usted no puede instalar un software de última generación en un procesador que está a punto de fundirse. El error técnico que comete el 99% de la población es intentar inyectar el script de fortuna mientras su sistema biológico está saturado de residuos de vigilia. Si usted pasa sus últimas 2 horas del día consumiendo noticias, discutiendo o scrolleando en redes sociales, su cerebro está en un estado de hiperactividad beta. En términos de ingeniería, su hardware tiene un voltaje residual demasiado alto.
Intentar manifestar riqueza en este estado es como intentar grabar un susurro en medio de un concierto de rock. La señal del script será devorada por el ruido del cortisol y la dopamina barata. Usted no está relajado solo por estar acostado. Su sistema nervioso sigue procesando la estática del día anterior. Si no realizamos una purga de datos y una refrigeración del sistema, su subconsciente interpretará el script como una simple interferencia más y lo descartará para seguir procesando sus miedos. Antes de la fortuna, necesitamos el silencio de radio. El error de la visualización abstracta. Dispersión de señal. El 99% de los que intentan manifestar riqueza fracasan por un error de baja densidad de datos. Cuando usted se acuesta y piensa en ser rico, su subconsciente recibe una señal gaseosa, abstracta y carente de peso específico. El subconsciente es una máquina de ejecución literal. No entiende de conceptos como riqueza o abundancia. Solo entiende de impresiones sensoriales de alta resolución. El error técnico es la dispersión de señal. Usted intenta imaginar una película de 10 minutos sobre su vida futura, pero a los 30 segundos su mente divaga hacia la lista de las compras o un problema del pasado. En términos de programación, usted está enviando un código corrupto con demasiadas líneas de comandos innecesarias. El sistema aborta la operación. Para que la inyección sea exitosa, la señal debe ser lo suficientemente corta para evitar la deriva mental, pero lo suficientemente densa para engañar al sistema nervioso. Si su visualización no tiene textura, sonido y emoción física, es solo una fantasía. Para fabricar fortuna, necesitamos un script de ingeniería. La construcción del bucle sensorial de 10 segundos. En neurociencia existe un principio llamado regla de Hebb. Las neuronas que se disparan juntas se cablean juntas. Para programar fortuna, no necesitamos una película. Necesitamos un bucle de retroalimentación cerrado. La ingeniería del script de 10 segundos se basa en la saturación sináptica. Al reducir la información a un solo fragmento de tiempo extremadamente denso, forzamos al cerebro a disparar la misma ruta eléctrica una y otra vez sin margen de error. Para construir este script, usted debe seleccionar un residuo de éxito. No visualice el proceso de ganar dinero. Eso implica esfuerzo y duda. Visualice la evidencia física de que ya sucedió. Frecuencia. El script debe durar exactamente entre 5 y 10 segundos. Resolución. Debe incluir al menos 3 sentidos. El sonido metálico de una llave, auditivo. El peso de un objeto específico en su mano, sinestésico. Y el alivio profundo en su pecho, emocional. Al acortar la duración, eliminamos la entropía mental. Usted está creando un GIF neuronal de alta fidelidad. En física cuántica, esto se conoce como el colapso de la función de onda por observación repetida. Si usted puede sostener ese bucle de 10 segundos sin variaciones, el subconsciente deja de procesarlo como una idea y empieza a tratarlo como una memoria de hecho. Usted está engañando a su hardware biológico para que crea que el futuro ya es pasado. El protocolo de inyección en el umbral hipnagógico. El momento de la ejecución es el umbral hipnagógico. Ese estado de duerme-vela donde el cuerpo está pesado y los pensamientos empiezan a transformarse en imágenes vívidas.
En este punto, su cerebro está emitiendo ondas teta, lo que significa que el puerto de entrada a su disco duro está abierto de par en par. Aquí es donde usted aplica la técnica de la inyección ponsaturación. Activación del bucle. Justo cuando sienta que está a punto de perder la conciencia, dispare su script de 10 segundos. No lo observe desde fuera. Ocupe su cuerpo dentro del script. Repetición en espiral. Cuando el script termine en el segundo 10, reinícielo inmediatamente. Repítalo 1, 2, 5, 20 veces. El objetivo es que la repetición sea tan rítmica que se convierta en un latido mental. El salto al vacío. Su meta técnica es que el último pensamiento que usted registre antes de la inconsciencia total sea el inicio de ese bucle. Si usted logra dormirse dentro del script, habrá logrado un apalancamiento cuántico. Al no haber un pensamiento de interrupción al final, el subconsciente asume que esa escena es la realidad basal y dedica las próximas 8 horas de procesamiento profundo a resolver la ecuación necesaria para que su mundo físico coincida con esa impresión. Usted ha dejado la semilla en el sustrato más fértil del universo. Destruyendo la pereza de la mente vagabunda. Su ego le susurrará una última excusa mientras está en la cama. Es demasiado difícil mantener el enfoque. Mejor solo me duermo y lo intento mañana con más energía. Esta es la inercia del menor esfuerzo. El sistema lo ha entrenado para ser un consumidor pasivo, incluso de sus propios sueños. Dejar que su mente divague en el umbral del sueño no es descansar, es ceder el control del timón justo cuando el barco entra en el canal más importante. Entienda que el esfuerzo requerido para sostener ese bucle de 10 segundos es la única moneda que el subconsciente acepta para realizar una transacción de realidad. Si usted es demasiado perezoso para controlar su enfoque durante 5 minutos antes de dormir, usted está aceptando por omisión que prefiere seguir trabajando 40 horas a la semana por los sueños de otro. La mente vagabunda es una mente que no produce, solo recicla. El script de 10 segundos es su declaración de soberanía. No es difícil, es una cuestión de disciplina atómica. Aquellos que dominan este umbral son los que dominan el mercado, porque han entendido que el mayor trabajo de su vida no se hace con las manos, sino con la voluntad de no apartar la mirada del objetivo justo antes de que el firewall se cierre. El error del observador interrumpido. La fuga de datos. La mayoría de los buscadores de fortuna creen que el trabajo termina en el momento en que pierden la conciencia. El error técnico fatal es la incoherencia del postprocesamiento. En ingeniería de datos, si usted envía un script a un servidor, pero el servidor sufre microcorte de energía o interferencia de ruido, el archivo final se corrompe. En su caso, esa interferencia se llama entropía de entorno. El 99% de las personas sabotean su programación nocturna porque permiten que factores externos interrumpan el ciclo de renderizado. Una luz LED parpadeante, la vibración de un teléfono con notificaciones activas o incluso una temperatura inadecuada fuerzan a su cerebro a salir de las fases de sueño profundo y REM para entrar en modo de vigilancia primal. Cada vez que su sistema nervioso se activa por un estímulo externo, el renderizado de su fortuna se detiene para procesar la seguridad del entorno.
Usted está intentando construir un rascacielos mientras alguien apaga y enciende las luces de la obra constantemente. Si usted no blinda su laboratorio nocturno, el script de 10 segundos nunca llegará a solidificarse en su hardware biológico. Colapso de la materia. La ciencia del renderizado cuántico y la poda sináptica. Mientras su cuerpo descansa, su cerebro ejecuta el protocolo de consolidación de memoria sistémica. Durante las fases de sueño profundo y REM, ocurre lo que en ingeniería llamaríamos una reorganización del almacenamiento. El cerebro activa un proceso de poda sináptica. Elimina las conexiones débiles, sus dudas y miedos acumulados en el día, para dedicar todo el ancho de banda biológico a fortalecer las rutas neuronales que recibieron la carga más alta justo antes de dormir. Su script de 10 segundos. En términos de física de partículas, usted está activando el efecto observador sostenido. Al haber sellado su mente con una intención monolítica, el subconsciente inicia un escaneo de probabilidad cuántica. Empieza a buscar en su base de datos de memorias, contactos y percepciones subliminales cualquier elemento que coincida con la frecuencia del script. El cerebro no está soñando. Está realizando un renderizado de alta fidelidad de su próxima realidad física. Está construyendo el puente de incidentes, esa serie de eventos aparentemente fortuitos que lo llevarán a materializar la fortuna. Usted está operando en la no localidad, resolviendo en 8 horas de procesamiento teta lo que a su mente lógica le tomaría décadas de cálculo lineal. El blindaje del laboratorio de sueño. Protocolo de aislamiento. Para que el renderizado cuántico ocurra sin errores de escritura en el disco duro de su subconsciente, usted debe tratar su habitación como un laboratorio de alta tecnología. No es un lugar de descanso, es su cámara de programación de activos. El blindaje se ejecuta bajo 3 parámetros de control de calidad: bloqueo de fotones, oscuridad total, la presencia de luz, especialmente la azul o blanca de dispositivos electrónicos, suprime la producción de melatonina y mantiene activa la glándula pineal en un estado de alerta innecesario. Usted necesita oscuridad absoluta para que el cerebro se sumerja totalmente en el mundo interno del script. Si el ojo detecta luz externa, el sistema intenta mapear la habitación actual, interrumpiendo el mapeo de la fortuna futura. Aislamiento de señales. Modo avión humano. Su teléfono debe estar fuera de la habitación o en modo avión. No se trata solo de evitar la radiación, sino de eliminar la expectativa de interrupción. Si su cerebro sabe que existe la posibilidad de que una notificación lo despierte, mantendrá un hilo de procesamiento en la matrix externa, robando energía al renderizado interno. Fijación de la temperatura. El cuerpo necesita un descenso de la temperatura interna para entrar en el sueño profundo de forma eficiente. Un entorno fresco actúa como un sistema de refrigeración para su CPU biológica, permitiendo que la energía se concentre en la poda sináptica y no en la termorregulación. Al controlar estas variables, usted garantiza que el 100% de sus recursos biológicos se dediquen a soldar el script de 10 segundos en su realidad física. La mentira de la productividad de las 4 de la mañana. Su ego, alimentado por la cultura del hustle y los gurús de la autoayuda superficial, le dirá que dormir es para los débiles y que la verdadera fortuna se construye despertando a las 4 de la mañana para forzar la máquina. Esta es la falacia del esfuerzo agotado.
Es una trampa diseñada para mantenerlo en un estado de fatiga crónica, donde usted es incapaz de sostener la frecuencia necesaria para el colapso de la función de onda. Sacrificar la calidad de su procesamiento nocturno por una hora extra de trabajo físico mal ejecutado es como intentar correr una carrera de Fórmula 1 con el motor sobrecalentado y sin aceite. Usted no gana por las horas que pasa despierto, sino por la calidad de la arquitectura mental que proyecta. Aquellos que se jactan de dormir poco suelen ser los mismos que se pasan el día apagando fuegos y reaccionando a las crisis de otros. El verdadero operador de realidad entiende que el tiempo de sueño es el tiempo de compilación del código. Robarle horas al sueño es robarle recursos al renderizado de su fortuna. No confunda la actividad con el progreso. El éxito no es una cuestión de cuánto tiempo está fuera de la cama, sino de cuánta autoridad cuántica ha logrado imprimir en su subconsciente mientras estaba en ella. Usted no está durmiendo. Está permitiendo que el universo trabaje para usted mientras usted se aparta del camino. El error del despertar reactivo. El cortocircuito del código. El momento de mayor peligro para su nueva arquitectura de fortuna no es la noche, sino los primeros 60 segundos tras abrir los ojos. El error técnico que comete el 99% de la población es el reenganche automático con la Matrix. Al despertar, su cerebro busca instintivamente confirmar la realidad antigua. Revisa el teléfono, se conecta a la ansiedad de las notificaciones o se enfoca en los problemas logísticos del día. En ese instante, usted está cometiendo un parricidio de datos. Está asesinando el programa de riqueza que su subconsciente renderizó durante 8 horas para volver a cargar el software de supervivencia y escasez. Si usted permite que el mundo exterior dicte su frecuencia al despertar, la inyección nocturna se pierde por completo. Usted vuelve a ser el hombre de ayer, invalidando todo el procesamiento del vacío. El sello de la unidad exige que usted proteja el código hasta que éste se solidifique en sus acciones. Usted ha construido una joya en la oscuridad. No permita que la luz del día la disuelva por negligencia. La consolidación de fase y el estado de ignición. Técnicamente, al despertar, su cerebro atraviesa una ventana de reconsolidación de memoria. Durante los primeros minutos, las rutas neuronales que su subconsciente fortaleció durante la noche, el script de fortuna, son todavía maleables y extremadamente potentes. En neurociencia, esto se llama el periodo de vulnerabilidad sináptica. Si usted inyecta estrés o información externa inmediatamente, esas rutas se colapsan. Pero si usted aplica una carga de confirmación, la sella permanentemente en su hardware. Usted debe entender que su cerebro está operando en una resonancia de fase con la realidad que programó. Al despertar, no hay separación entre usted y el objetivo, a menos que usted la cree con su pensamiento lógico. Para evitar esto, debemos forzar un estado de ignición, una descarga eléctrica voluntaria que le diga a sus neuronas que la simulación nocturna es ahora la directriz primaria de operación. Estamos convirtiendo un estado gaseoso, el sueño, en un estado sólido, la identidad. No es una transición suave, es una fijación técnica de la nueva línea temporal que debe ejecutarse antes de que la química del estrés, cortisol, inunde su sistema. El protocolo de los 60 segundos y la acción de salida.
Para sellar la fortuna en su realidad física, debe ejecutar el protocolo de blindaje post-sueño. Al abrir los ojos, el mundo físico intentará descargar su versión de la realidad antigua en usted. Su tarea es impedirlo mediante 3 pasos de anclaje táctico que deben ocurrir antes de poner un pie fuera de la cama. La confirmación de recibo, 0 a 30 segundos. Antes de moverse, recupere la sensación exacta de su script de 10 segundos. No lo vea como algo que va a pasar, sino como un reporte de situación actual. Sienta la satisfacción del hecho consumado. Usted le informa a su sistema nervioso. Datos recibidos y aceptados. El cortafuegos de la Matrix, 30 a 60 segundos. Está terminantemente prohibido tocar cualquier dispositivo electrónico. Usted debe mantener su frecuencia basal pura. Si usted se conecta a Internet, su cerebro pasa de modo creador a modo reactivo y el script nocturno se archiva en la papelera de reciclaje. La captura de la acción de ignición. Preste atención a la primera idea o impulso que parezca venir de la nada. Puede ser un nombre, una llamada pendiente o una solución a un problema técnico. Esa es la orden de operaciones que su subconsciente calculó durante la noche. Escríbala físicamente en un papel. Esa es su primera instrucción para el mundo material. Al ejecutar este anclaje, usted no sale de la cama como una víctima de las circunstancias, sino como un operador de realidad que sale a recoger los resultados de una simulación exitosa. El sello final y el colapso de la duda. Su mente analítica, esa que ha sido domesticada por el sistema para creer que solo el sudor físico genera valor, le lanzará un último ataque. Esto es demasiado simple para ser verdad. El dinero no aparece solo por dormir bien. Esta duda es el último mecanismo de defensa de su ego de escasez. Usted debe entender que no estamos hablando de magia, sino de soberanía de intencionalidad. La mayoría de la población vive en un estado de esquizofrenia financiera. Desean la riqueza de día, pero programan la pobreza de noche a través de la preocupación y el caos mental. Lo que usted ha hecho con este protocolo es unificar su frecuencia. Al sellar la noche con el script de 10 segundos y blindar el despertar con el protocolo de 60 segundos, usted ha eliminado la fricción interna. La refutación final es esta. El mercado no premia al que más se esfuerza, sino al que tiene la claridad de ejecución más alta. Un hombre que despierta con su subconsciente programado para la fortuna verá oportunidades donde otros ven obstáculos. Tomará decisiones audaces donde otros dudan y atraerá recursos porque su propia biología ya no ofrece resistencia a la idea de tenerlos. Usted ya no está intentando llegar a la riqueza. Usted está operando desde la riqueza. El código ha sido compilado. El sello ha sido puesto. La realidad física, por ley de correspondencia, no tiene otra opción que colapsar en la forma que usted ha dictado.